Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destruida social, política y económicamente. Churchill, primer ministro del Reino Unido, anunció en su discurso en Zúrich el deseo de crear una Europa unida para poder vivir en paz, seguridad y libertad. La Declaración de Schuman. Este discurso será el punto de partida del nacimiento de la Unión Europea. El Tratado de París. Se crea la Comunidad Europea de Carbón y de Acero, CECA. Francia, Luxemburgo, Alemania, Italia, Bélgica y los Países Bajos son los 6 estados fundadores del proyecto comunitario de crear una unión económica y política de países europeos buscando una paz duradera. El Tratado de Roma. Los países del CECA forman la Comunidad Económica Europea, un mercado común, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Revuelta estudiantil de París. En esta revuelta se va a luchar por la defensa de las libertades y los derechos civiles. La Europa de los 9. Dinamarca, Irlanda y Reino Unido entran en la Unión Europea, por lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. Caída de las últimas dictaduras de derechas de Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte de Franco en España en 1975, desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. El primer sufragio universal en el Parlamento Europeo será en 1979 y en 1981 será la adhesión de Grecia. Grecia va a ser el 10º país miembro de la Unión Europea. En 1976, con la muerte de ambos dictadores, España y Portugal entran en la Unión Europea, ya que un requisito para formar parte es que se trate de un país democrático. La Acta Única Europea. Su objetivo era eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, originando así el mercado único. En 1979, el muro de Berlín cae, y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias, la del este y el oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. Tratado de Maastricht, también conocido como Tratado de la Unión Europea, completa los anteriores tratados y consagra oficialmente el nombre de la Unión Europea, que sustituirá al de Comunidad Europea. Las 4 libertades. En este año culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. En 1994, Austria, Finlandia y Suecia se unen, originando la Europa de los 15. Tratado de Ámsterdam. Aunque se firma en el año 1997, no es hasta 1999 cuando entra en vigor tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Su objetivo fundamental era crear un espacio de libertad, seguridad y justicia común. Consejo Europeo de Lisboa. Europa debe posicionarse como primera potencia mundial a nivel económico y a nivel de conocimientos. La llegada del euro. Se adopta el euro como moneda oficial en 12 países europeos, entre ellos España. Pasan a formar parte 10 nuevos países que son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Malta y Eslovenia. En el año 2007, Bulgaria y Rumanía se unieron a la Unión Europea y por lo tanto ya son 27 los países miembros. La crisis financiera tuvo lugar en septiembre de 2008 y esta sacudió la economía mundial, afectando así a la economía de la Unión Europea y de los países miembros. El Tratado de Lisboa tuvo lugar en diciembre de 2009 y este aportó instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a la Unión Europea. Este fue ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea antes de su entrada en vigor en 2009.
El Premio Nobel de la Paz tuvo lugar en 2012 y la Unión Europea recibe dicho premio por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. En el año 2007, Bulgaria y Rumanía se unieron a la Unión Europea y por lo tanto ya son 27 los países miembros. La crisis financiera tuvo lugar en septiembre de 2008 y esta sacudió la economía mundial, afectando así a la economía de la Unión Europea y de los países miembros. El Tratado de Lisboa tuvo lugar en diciembre de 2009 y este aportó instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a la Unión Europea. Este fue ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea antes de su entrada en vigor en 2009. El Premio Nobel de la Paz tuvo lugar en 2012 y la Unión Europea recibe dicho premio por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. En mayo de 2014 se celebraron las elecciones europeas, en las cuales los resultados obtenidos por España dieron 16 escaños al Partido Popular, seguido del Partido Socialista, que obtuvo 14 escaños. En estas elecciones, los euroescépticos ganaron escaños en el Parlamento Europeo. En julio de 2014, Croacia entró a la Unión Europea y por lo tanto ya son 28 países los que la conforman. En junio de 2016 tuvo lugar el Brexit, en el cual el Reino Unido empieza a planear la salida de la Unión Europea, pero aún no la ha abandonado. Con la revisión del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y al ver que no se consigue reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea para prohibir que las industrias más contaminantes compren derechos de emisión a aquellos que contaminen menos. La Unión Europea en 2030 se propone que la inteligencia, la innovación y la creatividad van a ser el seguro de la prosperidad futura de Europa. Finalmente, en la Europa de 2040 hay una ambiciosa estrategia para que el plástico sea fantástico. Se busca que todos los envases de plástico del mercado de la Unión Europea sean reciclables o reutilizables antes de 2030, con un objetivo global, el cual es alcanzar una tasa de reciclaje del 50% de los residuos plásticos antes de 2040. Mi país es tuyo, Austria y Hungría, obedezcan a su rey. El archiduque está muerto. El archiduque está muerto. El imperio está destruido. ¿Y luego qué pasó? La Primera Guerra. ¿Y luego? La Segunda Guerra. ¿Qué más? La posguerra. ¿Y luego qué? La Guerra Fría. Entonces, adiós comunismo. ¿Cierto? Muchos cambios. No me digas. La Unión Europea. Una Unión Europea. Lo que faltaba.